Buenas noches, en nombre del Grupo Editorial Planeta les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en medio de esta entrópica ciudad que está hecha de un caos, bueno, como el de todos los días. Es un placer tenerlos acá para presentar el libro Transecología de Brigitte Baptiste, un libro importante y necesario en estos momentos, del cual ella conversará con Claudia Restrepo, la rectora de AFIT. Muchas gracias por haber venido. Ella también tuvo una peripecias 1000 para llegar, pero aquí está. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos y los dejo en compañía de nuestras autoras. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, por transitar para llegar hasta acá. Y van a saber que eso de transitar va a estar muy apropiado cuando hablemos hoy de nuestro libro, este libro que además he tenido el privilegio de leérmelo y además estudiármelo, porque es un libro que hay que estudiárselo. No voy a decir que me salió así rápido. Yo no soy ecologista, o sea, me vas a perdonar, te voy a preguntar desde la filosofía, que es un dominio que medianamente tengo. Me empiezo a asustar. No nos vamos a asustar. No se preocupen que igual nosotras nunca nos preparamos en una conversación. Esto va a ser absolutamente caótico, como puede ser la ecología según veo en el libro. Pero entonces, Brigitte, empecemos. Esto es para ti. Y lo primero es que aunque nos han sabido presentar a Andrés y a ti de manera muy especial, y todos los que están aquí seguramente sabemos quién es Brigitte Baptiste, yo quiero que te presentes de la manera como te presentaste en este libro, en este párrafo que hace parte del epílogo, que en tu voz debe ser precioso. ¿Epílogo o epitafio? Como prefieres. Hablo más, doy conferencias y escribo. Me convierto en palabras y símbolos, en fuente de amores y odios abstractos, una entidad ecológica inusitada, borrosa, tal vez un poco psicótica, que trata de no lastimar las hormigas que transitan en su quehacer cotidiano, de respetar las muertes que les dan vida, sean vegetales, animales o microbianas, de compensarlas abriéndoles paso a otra vida. Y con eso te doy la bienvenida a esta conversación, Brigitte. Este libro, tal cual como ustedes acaban de escuchar la presentación de Brigitte, es el libro. Es pura belleza. Y yo primero que te quiero decir es que agradezco profundamente a Andrés que me haya mandado el libro anticipadamente, que me lo hubiera podido leer y estudiar y hoy estar conversando contigo. No, gracias a ti. Y bueno, como el libro tiene su ruta, yo normalmente soy súper caótica en las conversaciones y me preparo poco, pero en este caso sí tengo una guía que quiero como usar, sobre todo para que no se me vaya a quedar nada. Les anticipo que en este rato que conversemos no vamos a capturar la dimensión completa del libro, pero vamos a tratar de acercarnos a él. Y yo quiero empezar por algo. De todas maneras, leer es un acto arbitrario. O sea, cada vez que nosotros leemos un libro tenemos una interpretación. Ustedes van a compartir un poco hoy lo que ha sido mi interpretación al leer el libro y la aproximación y tratar de que nos ayudes en esto. Y en esto lo primero que quiero saber es, ¿qué es este libro? ¿Cómo nace y cómo te deshaces de él? Porque acuérdate que no hay una cosa muy difícil que es arrancar y hay otra todavía peor, decir ya, la abandono. Entonces quiero empezar por esa cosa íntima de qué es el libro, cómo llegas al libro, por qué lo empiezas y cómo te decides ya abandonarlo y entregarlo. Además del deadline que te haya puesto Planeta. Bueno, yo creo que hay dos rutas para llegar al libro y para intentar deshacerme. Todavía está muy recién salido, muy apegado, y eso que no tengo ombligo, pero el libro está todavía muy apegado a eso que era el ombligo. Lo primero es una guía que me ayuda a tratar de organizar mis propios pensamientos. Una guía que reconoce que transitar por el mundo, que caminar por el mundo es un ejercicio muy placentero, pero arriesgado, un ejercicio que puede tener mucha adrenalina, mucha incertidumbre y que te lleva a muchos sitios que no puedes predecir de antemano, algunos muy gratos, otros no tanto. Entonces el libro trata
de servir como de cartografía, pero es una guía patafísica. Y por Primera supuesto, que nos tienes que explicar, que es claro, una guía la patafísica. patafísica es la ciencia de las soluciones imposibles. Entonces, hay objetos patafísicos, por ejemplo, un pocillo con el asa por dentro. Hay proyectos patafísicos que se proponen hacer algo que es muy loable, pero totalmente inviable. Por ejemplo, un ferrocarril entre Buenaventura y Morrosquillo o Barranquilla. Es una idea patafísica, son ideas inspiradoras, pero que no necesariamente nos llevan a alguna parte, pero que hay que expresarlas. Por eso es parte de un movimiento artístico surrealista. Entonces, siendo una guía, plantea un recorrido, plantea una zonificación, digamos, de ideas, una geografía, donde aparecen momentos y espacios de reflexión que han incidido a lo largo de mi vida profesional. Los feminismos, el pensamiento indígena, por supuesto las tradiciones modernas más clásicas en las cuales me formé como bióloga, las críticas políticas a esas interpretaciones del mundo, los temas de la espiritualidad que cada día se convierten también en referentes importantes para habitar con sentido este planeta, y el tema de la tecnología. Entonces el libro trata de hilar, no como un rosario, sino más bien como uno de esos juegos de escaleras y rodaderos en los que uno tira el dado, sube, se cae, vuelve y sigue y nunca termina. Son esos juegos así como muy retadores en términos de tiempo y de paciencia. Entonces tengan paciencia cuando lo lean. No, de hecho, yo le anticipaba ahorita a Brigitte que es un libro que se lo tiene que leer uno completo. En principio uno piensa que cada capítulo es, pues porque como tienen capítulos separados, 6 guías alrededor de diferentes ecologías, pero para mí, por ejemplo, fue necesario terminarlo para poder devolverme y entenderlo. O sea, hubo una gráfica en una parte del libro que la entendí cuando terminé el libro. Bueno, eso es una buena invitación a leerlo completo, siempre es muy importante. Pero además quiero agradecer la manera muy generosa como se presenta en la contraportada. Dice, son 7 ensayos que se pueden leer independientemente como en la literatura contemporánea se usa, pero realmente no son 7 ensayos, es una sopa de conexiones que acaba operando como un ecosistema, y tal vez ahí sí es la otra intención del libro, reconocer que en ecología uno hace lo mismo que cuando lee un libro. Uno lo interpreta o interpreta los componentes del sistema, las palabras, la gramática, los personajes, el trasfondo a su manera. Entonces nadie tiene la misma ecología en su cabeza que otra persona. Y eso genera o grandes conversaciones o grandes peloteras. Creo que lamentablemente en este momento de la historia estamos viviendo más lo segundo que lo primero. Tú hablas de ecologías hermenéuticas, que es un poco eso, como si no hay una ecología. Y al respecto, para llegar a lo que es la ecología o la transecología, hablas o planteas un concepto que es ecologías de tránsito permanente. ¿A qué se refiere eso? O sea, ¿cómo es ese tránsito permanente de ecologías? Tú hablas de ecologías imaginarias, de hermenéutica, para, digamos, como la ecología como un acto interpretativo. Y sí, eso para mí fue nuevo, de hecho, eso para mí fue una comprensión. De hecho, considero que la ecología es una disciplina experimental, no es una ciencia descriptiva o una propuesta de interpretación del mundo en términos como de descubrir el mundo. No, creo que realmente la ecología propone una lectura de nuestra situación, de nuestra posición en un mundo que está constantemente en movimiento y que nos obliga a movernos. Entonces, trata de, o nos ayuda a dar razón de nosotros en esa complejidad.
Por eso digamos un poquito en la introducción agradezco a 2, 3 personajes que son claves como referentes contextuales de todo el libro, que son el maestro Julio Carrizosa, con su llamado siempre a entender la complejidad como ese espacio donde son las interacciones entre innumerables componentes de los sistemas los que le van dando sentido a las cosas. Entonces piensen ustedes en el modelo atómico del principios del siglo XIX, que empezó con un núcleo y unas bolitas que le daban vuelta al átomo, y cómo eso evolucionó hasta el modelo cuántico contemporáneo, que es realmente un sistema extremadamente caótico pero estable o con estabilidad relativa, entonces, o como una nube de moscas girando constantemente. Entonces creo yo que un ecosistema es eso, y en el momento en que uno trata de mirar la posición del electrón, pues ya no puede predecir hacia dónde va, principio de incertidumbre. Entonces los ecosistemas son eso, son sistemas complejos en los cuales si uno mira para un lado, el ecosistema cambia o los componentes del sistema cambian, los pájaros, los celulares, la tecnología, los edificios, porque todos los sistemas son ecológicos y están compuestos de entidades ecológicas, es decir, personajes del libro. Entonces, Brigitte, detrás del libro, mi sensación al avanzar a través de él es como un llamado permanente a la no romantización de la ecología. Porque cuando tú caminas por los ecofeminismos, empiezas a trabajar, porque el primer capítulo es un camino por los ecofeminismos, luego hablas un poco de esas ecologías étnicas, luego nos llevas un poco hacia pensar en esa ecología política, la espiritualidad ecológica, y hablas sobre la moralidad ecológica, es decir, esa cosa de no como animales, o siempre creo en ciertas cosas que se vuelven muy comunes en el lenguaje seguramente ignorante de los que no nos acercamos a la ecología tal, que se nos hacen comunes, pero la sensación que me da es que en cada uno de los capítulos siempre nos dejas en ese punto como de no romantice, como un principio de realidad. Y un llamado a un profundo materialismo. El libro es extremadamente materialista, aunque reconozca y valore la espiritualidad, las subjetividades. Dice, lo que nos pasa a nosotros como humanos en el mundo es un hecho material. Puede tener sentido, todo eso nos lo inventamos. Además de que es un hecho material, no es el hecho de que sea material y que nuestra experiencia en el mundo sea material no quiere decir que exista una ecología autoritaria, es decir, que no hay un mundo posible o un mundo externo que describir, por eso insisto en la cualidad experimental, sino hay un mundo del cual damos razón cada uno, cada una para poder movernos, y que en ello construimos nuestra versión de verdad, y que si queremos operar de una manera más sinérgica, de una manera cooperativa, cooperar o trabajar colectivamente para lograr algo, pues tenemos que negociar el ecosistema en el que habitamos imaginariamente, siempre va a ser habitamos la materialidad de manera imaginaria. Entonces hay una reacción o un llamado permanente en todo el texto, no sé si lo notaste, al respeto por el ecosistema de los demás, ¿sí? Para que eso conlleve a una conversación que enriquezca nuestro propio ecosistema. Entonces no es la ecología del brócoli, no es la ecología de las selvas y de la conservación solamente, sino es la ecología que me ubica a mí en la conversación acerca de las selvas. Y eso tiene que ver, insisto, con el hecho de que los ecosistemas siempre se están moviendo, siempre, imagínense ese átomo de nuevo, que hace que si yo pretendo definir cuál es el estado del ecosistema, si yo pretendo dar una versión del ecosistema
tan pronto la emito, ese ecosistema ya no existe. Ese conjunto de relaciones ya cambió. Y uno dice, pero no, a ver, los pájaros comen hormigas y son las especies que evolucionan lentamente. En su visión material debería reconocer los tiempos, claro. Pero eso es movimiento, es escalas. Lo que sucede es que las cosas se mueven cada una a su propio ritmo y van, pero nunca el comportamiento de las plantas, los animales y los humanos, por rutinario que sea, es idéntico al anterior movimiento. Nunca. Y eso tiene efectos ecosistémicos. Vamos empeorando, ¿no? No, es que les decía que yo debo confesar que cuando empecé a leer el libro, ¿a ustedes no les pasa a veces que uno está leyendo un libro y mi recomendación para mis estudiantes siempre es no pare, siga, así usted no lo entienda, siga. Y yo hubo varias veces que me dije, no pares, sigue, que después vas a entender, en algún momento vas a entender. Y por eso les decía, no, porque además no hagas así, es como si leyeras poesía, que a veces no hay que entenderla. O sea, el libro es precioso, es de una belleza en su abordaje, pero claramente uno tiene que volver a procesar. Y por eso he querido como, lo fácil, lo bueno del libro es que no hay forma de contárselos. O sea, de todas maneras, yo creo que ni tú eres capaz de contárselos. No hay forma de contarlo, porque es como esas películas o esos libros que uno entra y es como un torbellino y una sensación, y luego vuelves y dices, ve, ¿en qué consiste el libro? Y digo, no tengo la menor idea, pero he aprendido un montón. Y por eso he elegido mucho irme por los conceptos que encontré como transversales. Hay uno, por ejemplo, en particular, que tú tocas mucho, que tiene algo que ver con esto, y es la colonización cultural, porque en últimas tú dices, las ecologías terminan siendo a veces, cuando no admiten la diversidad, sino que se vuelven como nominales, estas que van emergiendo se van volviendo autoritarias y van colonizando. Entonces ese concepto de la colonización, digamos, cultural, que además tú haces un gráfico, que además siquiera estuve esta semana en un panel contigo en el cual tú explicaste, porque la gráfica quedó con las flechas al revés, y yo decía… Muy afortunada errata, una muy afortunada errata. Una gráfica, y yo decía, no hay forma, o sea, esto no lo logro entender. Y claro, me salvé, porque esta semana que te escuché me dijo, no, es que las flechas van en circular, pero un poco en esa gráfica tú tratas de explicar cómo las personas, cuando nos ponemos allí, empezamos a construir y vamos colonizando espacios. Entonces me gustaría escucharte sobre eso. Bueno, y tú que eres tan gran lectora y también académica y filósofa, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo les parece? Todos nombramos el mundo para poder actuar en él. Definimos lo que llamamos una ontología de nuestro contexto, definimos qué es esto y no lo enseñan, digamos. Lo heredamos. Lo grave es que acabamos confundiendo el mundo con lo que nombramos, y realmente lo que nombramos es apenas un recurso simbólico para tener una visión cultural, una interpretación. De manera que cualquier descripción que hagamos del mundo, del ecosistema en el cual operamos, pues es una construcción que desde el punto de vista de cada uno de nosotros es obligatoriamente autoritaria. Estoy obligada a nombrar para poder medrar, para poder moverme, pero eso no quiere decir que los demás compartan ni siquiera mi manera de nombrar. Entonces, siempre recuerdo cuando Linneo en el siglo XVI y XVII más bien, envió a un conjunto gigante de sus estudiantes, eran como 17, 18, a recorrer el mundo para averiguar qué había en el mundo. Un ejercicio impresionante de descripción, motivado por la religión, fundamentalmente para saber cuál era la extensión de la creación. Entonces sus estudiantes botánicos, geólogos, que comenzaban a pensar dentro del enciclopedismo y la modernidad, pues le mandaban reportes. Lo que hay en el África, en tal parte, es esto, esto y esto y esto. Lo que hay, lo nombraban, y por eso pues Linneo se inventó
la nomenclatura latina. Pero a donde llegaban los reporteros, pues por supuesto que había gente, y había gente que nombraba su mundo a su manera. Y pues muy divertido que la gente venga y pregunta, ¿y esto qué es? Y cualquiera le puede decir lo contrario. Entonces, cuando yo estudié biología, parte de la enseñanza de la biología era volver a nombrar el mundo en latín. Y a los biólogos y a las biólogas nos preguntan todo el tiempo, ¿y esto qué es? Esto es un canis familiaris. Ah, yo pensé que era un perro. Y es un ejercicio nominal en que nos ahogamos finalmente, y no solo en las ciencias biológicas, sino en todo, la confusión del nombre con la cosa. Y eso tiene que ver con la colonialidad, porque finalmente, si yo quiero controlar un ecosistema, si quiero controlar una parte del mundo, tengo que imponer mi manera de nombrar. Y decirles, qué pena, señores Muisca, eso que ustedes llaman cuica, eso no es cuica, eso es territorio. Y de ahora en adelante se borra la manera de nombrar. Todos los regímenes autoritarios proceden de esa manera. Buscan erradicar la lengua como un primer ejercicio de dominación. Yo soy mitad catalana. Mis abuelos sufrieron la guerra civil y llegaron a Colombia y aquí me enseñaron catalán. Mis primos catalanes no aprendieron catalán porque estaba prohibido y durante 40 años de la dictadura Franco erradicó la enseñanza del catalán porque lo asociaba con una manera de nombrar el mundo inapropiada, inaceptable. Entonces, ahí claramente la ontología con la que define el mundo no necesariamente tiene que ser compartida. Pero eso no lo hizo solo la modernidad occidental, no lo hizo solamente Europa con nosotros. Lo hicieron los incas, que impusieron el quechua. Lo hicieron los mexicas, que impusieron su lengua a los perdedores de sus batallas. Lo han hecho innumerables pueblos a lo largo de la historia para justificar su dominio y el uso de los recursos de ese territorio. Cuando tú tocas ese tema de la colonización cultural, de alguna manera, tiene mucho que ver con esto que hablábamos en la primera frase que les mencioné cuando les di la bienvenida, era el tránsito. Porque tú hablas todo el tiempo de esa transición. Hay una colonización y luego hay otra, y luego hay otra, cuidado. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Una colonización y luego aparece otra. Y de alguna manera abres el camino a todo el tiempo estamos transitando. Pero hay una parte del libro que yo pues quiero traerlo aquí sí ya me toca ayudarme, y es que a pesar de que hay una crítica permanente sobre que los humanos estamos siempre en el centro de los ecosistemas, entonces hay que darle más voz a los animales, a los ríos, a la naturaleza, que somos demasiado centrados en nosotros. Hay una cosa que me pareció preciosa y es que tú finalmente dices, los valores no significarán nada sin la entidad ecológica que valora. Esa es la mejor razón para que los humanos permanezcamos en el planeta, pero lejos del centro, sin tener la menor noción del destino, transitando. O sea, tú haces como una salvedad donde dices, sí, en principio pareciera que el hombre es problemático alrededor del tema de los ecosistemas, pero pues ¿qué hacemos? Ese es el que le da valor a ese ecosistema. Lo que tiene que pensar de pronto es desde dónde le da ese valor. Ese ejercicio es constituye un debate muy complejo en términos de si somos o no antropocéntricos, ¿cierto? Porque cuando uno estudia flora y fauna y lo hace por amor, por la vida, por las formas de vida, uno trata de entender la perspectiva del bicho. Yo pesqué mucho para mi tesis de bióloga y es muy difícil no humanizar a las demás especies, pero al mismo tiempo
somos parientes y uno lo reconoce. Entonces, ¿cómo hago yo para entablar una relación que no sea arbitraria, que nos convierta en partes interesadas en la vida, pero que finalmente me permita comérmela? Porque eso es lo que hay. Hay peces. En el Amazonas no hay la forma de adaptarnos y de vivir implica comer peces. No hay viabilidad para una cultura vegetariana en el Amazonas. Salvo que haya, bueno, hoy en día sí, porque uno pide por Amazon y le mandan el tofu, entonces no hay problema. Pero eso es otro tema hacia la globalidad. Pero en principio la fauna y la flora no levanta la voz. Te puede infectar, te puede dar una zoonosis, te puede morder, en defensa propia, claro, todos los mecanismos que utilizan las demás especies para decir, aquí estoy presente y no me voy a dejar sacar del mundo así tan fácil. Pero realmente no hay nada en lo no humano que levante la mano y diga, perdón, pare, aquí pare. Los únicos que podemos parar somos nosotros. Entonces yo tengo un problema con la noción de agencia y de hablar de los derechos de los ríos y de los derechos, y sobre todo de romantizar ese gesto que me parece poderoso, pero finalmente acaba siendo muy difícil. Por aquí hay una gran amiga que trabaja con los defensores del río Atrato. Entonces, el río habla a través de los defensores del río y es una figura jurídica que uno puede entender. Uno puede imbuirse de las cualidades del río, pero las tiene que hibridizar. Al final, el que habla es el defensor, no es el río. Entonces, no hay que decirse mentiras. Eso es tal vez el llamado, tal vez muy radical, en ese sentido de la relación con los demás entes o entidades ecológicas. No llamarnos a engaño, la responsabilidad está en nuestras manos y somos los que tenemos que construir una conciencia cada vez más robusta al respecto. Eso sí, porque el río sí tiene que seguir existiendo. Si nosotros queremos existir, claro, entonces el margen se va para el lado utilitario. Ah, claro, entonces el planeta hay que defenderlo es solamente porque hay seres humanos. Le digo, pues sí, porque es que somos los interesados en esa ecuación. Yo conozco a la gente de la Iglesia del Santo Suicidio canadiense que dice el gesto más digno y más ético que le cabría a la humanidad sería salir del cuadro evolutivo. Y dice, no hay que reproducirse y si usted puede practicarse la eutanasia, practíquesela. Hágale. Bueno, pues me parece un llamado absolutamente revolucionario y muy duro y muy válido. Pero no me interesa. Yo sí quiero estar aquí. Cuando tú nos transitas alrededor, porque el libro es un tránsito, también uno siente que es un ejercicio donde uno va transitando por una serie de ecologías emergentes de las que nos hablas ahí. Hay unos conceptos que vuelven y se presentan en los ecofeminismos y en las ecologías étnicas y cuando hablas un poco de las espiritualidades en la ecología, y quiero hablar un poco de esos conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, es la relación creatividad y destrucción. Tú hablas de la creación y la destrucción todo el tiempo, es como una relación permanente donde se crea y a la vez se destruye, y la creatividad termina siendo, además porque la patafísica como guía misma está planteando no solo la guía de lo imposible, sino de lo imaginario, en un mundo de cosas que pasan pero que no sabes si realmente están pasando, estás creándolas y estás destruyéndolas permanentemente. Me gustaría que nos hablaras de qué significa para Brigitte esa relación de creación y destrucción asociada a todo este tema de transecologías. Pues empezamos hablando de ontologías, de la forma de nombrar el mundo, y yo creo que en la gráfica que está con las flechas erradas. Pero eso es un éxito porque ya todos van a buscar la gráfica. Claro, es un truco de mercadeo barato, pero las ontologías conducen obviamente a los modos de modificar
el nombre. Entonces uno puede nombrar una cosa y al cabo de un tiempo decir, sabe que no me suena, esto no debería llamarse así. Con los objetos no es tan difícil, pero con los conceptos abstractos es complicadísimo. Es decir, ¿qué entiende usted por tal cosa? Sí, los filósofos alemanes les encanta eso, ¿no? Entonces, nombrar es de dioses. Nombrar es de dioses, exacto. Entonces, pero lo que viene al lado es, pues, la cuestión por las formas de conocer. Y tratando de hacer una síntesis de las formas en que los seres humanos hemos conocido a lo largo de nuestra evolución, por supuesto que conocemos echando a perder. Echando a perder se aprende, dicen, pero echando a perder quiere decir, esto me lo como, a esto lo mato, esto lo quemo, pero al mismo tiempo con la capacidad de entender la circularidad que hay detrás de la renovación. Entonces, esto me lo como, pero espero que haya más mañana. Y así construimos nuestra perspectiva de lo que llamamos sostenibilidad o de lo que llamamos circularidad en las teorías ambientales contemporáneas. Y eso se reproduce, yo creo que en todos los pueblos y en todas las culturas del mundo, porque es a lo primero que hay que darle un nombre, al gesto de destruir para aprovechar del descomponer el mundo, ubicarme en esa destrucción, pero luego reubicarme como constructora o recuperadora o al menos como mínimo mantenedora de las condiciones del mundo. Yo sé que la palabra no existe, pero digamos como responsable de que las cosas persistan. Y en ese giro, pues por supuesto, uno tiene la posibilidad de que persistan, pero ¿y si ponemos la oreja un poquito más para allá? Si nos comemos el pescado de otra manera, si sembramos el árbol en otra parte, y empieza uno a iterar la circularidad, pero a modificarla levemente y luego masivamente. Entonces, finalmente, encontramos el petróleo y nos empezamos a chupar todo el petróleo del planeta y cambiamos el planeta entero. Claro, ahí la circularidad se está yendo a pique porque solo hay un planeta y no hay tiempo de experimentar más cosas, entonces no hay planeta B. Entonces estamos haciendo el esfuerzo de entender cuáles son los umbrales de cambio y por qué no podemos jugar a eso indefinidamente. Entonces, como el cambio, la destrucción son procesos ecológicos absolutamente insalvables. No hay manera de evitar estar en el mundo sin destruir, pero al mismo tiempo corriendo o teniendo conciencia de que eso nos pone en riesgo, de que esa destrucción amenaza con nuestra continuidad o con la continuidad de todo, y entonces que tenemos que volver a ensamblar las cosas. Eso es Frankenstein. Frankenstein es un humano patafísico, es una solución imposible para la constitución de una nueva humanidad, y eso es lo que nos dice Mary Shelley. Dice, la industrialización o la era industrial propone unos nuevos humanos que son inviables, ¿pero por qué? Porque están mal ensamblados. Mary Shelley pudo haber construido un Frankenstein distinto, pero por supuesto en la fragmentación que sufre los personajes de los cuales se construye, después se cose el cuerpo de Frankenstein, hacen que la criatura, que no es Frankenstein, sino es la criatura del doctor Frankenstein, no sepa quién es, se encuentre sola y no tenga referentes y se desespere y ataque al doctor y mate al doctor Frankenstein. Pues a mí me encanta que te hayas ido por ahí porque el segundo concepto con el que quería seguir es el cuerpo. El cuerpo habita el libro. O sea, no sé por qué. Pero cada concepto siempre te conduce al cuerpo. Y es más, hablas del placer, el erotismo, el cuerpo, el desapegarse del cuerpo, lo cyborg, pero siempre en relación con un cuerpo que hay que abandonar.
o cada uno de o los ecofeminismos, el cuerpo de la mujer, o sea, siempre aparece el cuerpo habitando, latiendo permanentemente en el libro. Porque no hay remedio. Habitamos el mundo con un cuerpo lleno de filtros, un cuerpo lleno de capacidades y discapacidades, digámoslo así, sí. Y no por ser incluyente, sino porque todas y cada una de nosotras y nosotros tiene una particularidad, una capacidad de ubicarse en el mundo y de dar razón de su presencia en el mundo a partir de su existencia física. Entonces, el primer ejercicio, digamos, ecosistémico que uno hace con el tiempo es dónde estoy ubicada, con cómo me estoy moviendo a través de esa complejidad vegetal, acuática, animal, humana, tecnológica, y cómo me siento ahí, en qué capacidad estoy de modificar mis placeres, mi concepto de lo bueno en el mundo, y en qué capacidad estoy de modificar a los demás o lo otro. En general los humanos tratamos de cambiar al otro. Para sentirme yo cómoda en el mundo es mucho mejor que ustedes cambien. Tengan la bondad de reconocerme como su reina, tengan la bondad de comportarse como si fuese el ser supremo de la creación e inclínense ante mí. Ese es el leitmotiv de todas las películas, sobre todo en Occidente, ¿no? Donde el concepto de maldad y bondad es tan marcado. Pero la otra opción es yo cómo transformo mi cuerpo en ese contexto para gozarme más la relación, gozarme más mi posición en el cuerpo. Entonces yo puedo construir dispositivos tecnológicos para oír mejor al mundo, ver mejor al mundo, y eso es lo que hace la ciencia. Y por eso es tan placentera la ciencia, tan apasionante, porque yo puedo incrementar la sensibilidad del mundo y solo ese hecho me produce placer visual adicional, y cada día neurológicamente hablando, y ahí hay otro concepto que es el de la neuroecología, es que implica que yo podría mejorar o expandir mis sentidos, cosa que lo ha hecho la humanidad desde el principio de los tiempos. Parte de la experiencia, de lo que impulsa la escritura de este libro, es la experiencia del yagé, que permite construir una imagen del mundo. Por eso es que uno lo lee mejor bajo efecto psicodélico, se los recomiendo. Yo me tomé la microdosis de psilocibina y lo entendí, terminé de cerrar lo que me faltaba. Pues solo recomendaba, pues un decirles, recomendadas más, rectora. le dije, vos deberías vender el libro con una microdosis de psilocibina y les digo Planeta. que la rompen. Andrés, pídenselo. Le digo que se lee mejor así como le ponen a algunos libros gafas para ver tridimensional. Bueno, en fin. Se lee mejor con la micro de psilocibina. Usted pone eso así en la publicidad. Eso lo hizo, bueno, no sé si la microdosis, pero la lectura con esa lógica la hizo Daniel, el autor de esta espléndida portada. Muchísimas gracias, Daniel. Un aplauso, por favor. ¿Dónde está Daniel? Ah, preciosa. Sí. Te voy a decir. Creo que la portada es lo mejor del libro. De la portada. No, ve, tampoco. No, pues está preciosa, pero el libro es. Pero entonces concluyo la idea de lo neuro, no la neura, sino lo neuro, en el sentido de que qué interesante sería comprometer más nuestros sentidos, nuestro sistema nervioso con el mundo que nos rodea. No solamente oír las aves, no solamente saber que hay una diversidad infinita de aves en su canto, sino a partir de eso o de otro mecanismo, disfrutar el canto de las aves. Que cuando las aves cantaran, a mí me pasara un escalofrío muy emocionante, muy fuerte. O me picara la oreja izquierda cuando voy a pisar una araña. Algún tipo de sensor que diga a uno, cuidado, va a hacer un daño. Un olor que me diga, aquí hay
fertilización cruzada en las palmas de este bosque. Una sensibilidad que muchos pueblos indígenas tienen, dicen, porque la han construido a lo largo de su historia, que muchas personas tienen porque la han construido a lo largo de su experiencia. Pero no podría decir que muchas sociedades tienen, porque todavía los sistemas de comunicación y de construcción ecuménica del goce humano no está tan establecida, aunque hay grupos sociales que tienen mucha más comunión, ¿no? Que son más coloniales en el sentido de que su sensibilidad es colectiva, y eso es también muy interesante. En biología y en evolución sabemos que hay organismos individuales que eventualmente se congregan y configuran colonias, y entonces en la colonia se pierde la sensibilidad individual, pero se gana una sensibilidad colectiva distinta. Eso es como una especie de orgía evolutiva que seguramente la realidad virtual nos ayudará a construir. Esa es una buena forma de aproximarse al libro, una orgía evolutiva. Y eso me lleva bueno, eso no me lleva, pero la palabra que seguía es, o con la que quería plantearte, es paisaje, porque ese es otro concepto. Yo siempre digo, por ahí hay una frase que dice, se me volvió paisaje, y que quiere decir todo lo más horrible del mundo, y es que se me volvió común, no lo veo, como si el paisaje fuera algo que no tuviera valor y se vuelve parte de nuestra cotidianidad. No, perdón, no lo vi, es que eso se me volvió paisaje. Es como una cosa que, bueno, no sé si en Bogotá lo usan, en Medellín se usa mucho, puede que sea de mi provincia, pero en mi provincia se usa mucho decir se me volvió un paisaje, algo cuando desaparece. Y tú haces todo un viaje alrededor de los diferentes paisajes, inclusive en esas ecologías, cómo se narran, cómo se viven, cómo se interpreta esa noción de paisaje. Entonces me gustaría que me hablaras del paisaje como concepto. Y conste que hace muchos años con Andrés Eter, quien fue mi maestro en términos de paisaje, íbamos a Santa Fe de Antioquia porque había que enseñarle a los paisas qué era eso del paisaje. Tenían un concepto muy extraño. Y después nos acusaron de colonialistas, que los rolos, que no sé qué, que los... No, imagínense ustedes las primeras bandas de seres humanos saliendo de África lentamente, buscando comida, comiéndose el gusano, durmiendo con frío, apilándose para que no se los comiera un depredador, teniendo sexo con quien se podía, criando a los niños, niñas por docenas, muriendo temprano en la vida, y paulatinamente moverse del África de hace 300.000 años, pongámosle más o menos esa cifra, y llegaron en 100.000 años al sur de África, al norte de lo que hoy es el Sahara, a toda Europa, a Escandinavia. Entonces imagínense ustedes los humanos enfrentados a condiciones, digamos, ambientales únicas en cada oportunidad y diciendo, ¿y aquí cómo hay que hacer la vaina? ¿Aquí cómo es la vaina? Y contando apenas con la memoria de unos lenguajes que comenzaban a nombrar el mundo, lo bueno para comer, lo peligroso, pues la evolución de la abstracción cultural. Entonces, cada vez que las bandas iban, digamos, o esos grupos humanos iban moviéndose unos metros o unos kilómetros o daban un salto, porque por ejemplo en las islas del Pacífico tuvieron que dar un salto tremendo para pasar del sureste asiático a Filipinas y después hasta Australia, incluso pues esos saltos implicaban un nuevo planeta, interpretar un nuevo planeta. Ahí sí, todavía había planeta B, por decirlo así, lo que les pasó a los europeos cuando llegaron a América. Era un planeta B, lo que pasa es que era todavía demasiado parecido al que ellos habían nombrado, al que se había nombrado en los últimos 500 años, entonces todavía no había, el choque fue distinto. Pero entonces cada grupo humano tuvo la oportunidad de nombrar, renombrar, habitar y cambiar la forma de habitar lo que sería un territorio y apropiárselo y definirse a sí mismos como el pueblo, la gente que vive en este paisaje. Y claro,
cuando el paisaje cambiaba porque había cambio climático, ha habido muchos momentos de cambio climático, sobre todo una glaciación muy fuerte que nos cogió por el camino y casi nos acaba. Cuando ha habido sequías tremendas, cuando ha habido epidemias tremendas, pues la gente volvía a tratar de reacomodarse y el paisaje del que provenían ya había sido modificado por otros y había que volver a nombrar y entonces había que expulsar a los otros y empezó el despelote de la guerra. Y estoy haciendo una simplificación espantosa de la historia, pero digamos una lectura ecosistémica, digamos, del conflicto y de las capacidades que los humanos desarrollamos a lo largo del tiempo para adaptarnos a las condiciones cambiantes del sistema. Entonces yo me puedo adaptar como migrante a las condiciones del sitio al que llego y lo puedo hacer de manera pacífica. Yo puedo, porque las condiciones de vida en América del Sur no son las que me satisfacen y me voy a trabajar a los Estados Unidos y cambio mi ecosistema y hago el sacrificio y me aguanto todo lo que implica eso. Así me deporten después y me toque volver acá a empezar. Ha habido migraciones migraciones forzadas todo el tiempo, desplazamiento y expulsión del territorio, lo cual cada día sucede más lamentablemente, pero también ha habido migraciones esperanzadoras, migraciones gestionadas, que permiten eso, es decir, yo no me aguanto esto aquí, ya me aburre el paisaje, no, me voy a buscar nuevos horizontes, me voy a caminar, me voy a echar pata, y puede ser cambiar de cuadra o cambiar de continente. Hay algunos que se quieren ir a Marte, les deseamos buena suerte, ojalá se puedan ir pronto. Bueno, aquí nos podríamos quedar infinidad de conceptos que de nuevo los invito a hacer esa lectura profunda, pero primera confesión, ¿cuántas veces te lo has leído? ¿Has sido capaz de volverlo a leer después de escribirlo? Sí, eso es duro, porque uno se lo entrega al doctor Grillo y el doctor Grillo dice sí, sale. Dale, qué maravilla, sale el libro. Y uno lo deja ahí guardado porque donde yo lo lea... Lo repito. Claro, no, le digo, llamo a Andrés y le digo, no, pare, no, ese no es el libro. Dentro de 15 días le mando el que sí es. Y menos mal hoy en día los procesos son rápidos y eso no puede pasar. Digo, no, ya. Entonces no lo leí. Durante 3 meses no lo leí. Y en un avión, en un viaje de esos largos, dije, bueno, vamos a leerlo. Lápiz en mano, vamos a corregirlo. Y me gustó. Y eso me hizo sentir... Sé qué tan inteligente yo. Claro, no, pues la reina. Eso sí. Claro, el libro tiene 1.000 millones ya de comentarios y correcciones que le he hecho, no de las erratas, sino de errores míos y de conceptos que ya no me parecen claros. Pero el riesgo es que en vez de tener la estrategia de escritura que confieso que en la introducción que usé, que se convierta en un libro imposible, en una cosa pesadísima, insufrible. Porque el libro tiene desde el principio la idea de que voy a evitar al máximo vivir de las referencias bibliográficas. Entonces, no es un libro que esté, aunque hay gente que lo lee y dice tiene demasiados pies de páginas. Sí, no, eres siempre, juiciosa. Sí, Hay que dar algunas... explicativo, las referencias siempre nos ayudan. Exacto. Yo entendí gran parte, sí, gracias ayuda, a tus gracias, bueno, gracias. Así autores clave y todo, pero también tiene sugerencias de novelas, mucho ciencia ficción, que es como uno de los géneros que me ayuda a formar o a deformar, y películas. Entonces, el cine es lo máximo. Este libro lo podía transformar en un ciclo de cine y ya, no hay que decir nada más. Pero, pues, organizamos el ciclo de cine después. Y te voy a hacer una pregunta de esas incorrectas que las mamás siempre contestan. ¿Cuál hijo quieres más? Y todas dicen igual, menos la mía. Mi mamá sí tiene preferencias y las dice explícitas. Pero te voy a preguntar, es de estos, al leerlo, ¿cuál fue esa cosa en la que vos dijiste, uy, qué belleza? O sea, ¿y cuál fue esa que de pronto dijiste, yo tal vez le habría dado una vuelta distinta, o no? Sí, por supuesto. Es que me encanta, porque ella siempre me contesta. El que me
cuesta más trabajo y creo que quedó más flojo es el tratamiento de la ciencia contemporánea, porque es la que me ha torturado toda la vida, sí. Pero es la mejor desde el punto de vista de mi manera de interpretar el mundo material. La ciencia es un sistema de conocimiento espectacular, es el único sistema de conocimiento que siempre duda de sí mismo, dice no, eso que me estoy contando puede que no, entonces uno dice pero a ver, ¿qué sistema coherente de pensamiento está atentando contra sí mismo todo el tiempo? La buena ciencia, por supuesto. Entonces ese me costó y no me acaba de... Y el que más me gusta, aparte digamos de la introducción, porque ahí está todo, es una trampa, es el último capítulo, el capítulo... Ay, ese es mi favorito. ¿Sí? Ah, Sí, muy bien. total. Es porque Absolutamente. lo habíamos planeado. Se veía... ¿Fue el último que escribiste? Sí. Es que se ve cuando uno calienta la mano. La rechera, dicen los mexicanos. Los mexicanos. Ay, gorda, entre usted y yo no hacemos nada correcto. No, es difícil. Andrés, no sé si tengo permiso para poder recoger preguntas, porque aunque no se lo han leído, solo con... No, si no se lo han leído, no Ah, tienen no, tiempo, pero- tienen 15 minutos. No, pero yo sé que la riqueza de tu conversación puede generar alguna inquietud o alguna curiosidad. Si lo hay, bien, si no, frescos, tampoco vamos a hacer examen. Ah, no, Ya es sí que se lo han sí. leído. Ah, es que ya se lo leyó. No, me parece muy bien. Uno siempre agradece el estudiante que lo salva a uno. Bueno, yo soy María Mónica Ruiz, trabajo con Brigitte. Entonces, aquí va. ¿Por qué te demoraste tanto escribiendo tu primer libro? ¿Para escribirlo o durante la escritura? Perdón. ¿O para No, sacar el primero? Se demoró mucho en sacar el primero. Ha tenido participaciones, ha tenido capítulos, pero ¿por qué te demoraste tanto en escribir Transecologías? Por despelotada, por hacer lo que el libro acaba representando, habitar el caos y el desorden sin lograr darle mucho sentido. Entonces, lo digo en el libro y le doy mucho las gracias a Diana Calderón, porque el libro que ella escribe de manera muy generosa sobre mí, pues queda muy incompleto en la medida en que ella no podía continuar profundizando en cantidad de ideas y de cosas que me hizo confesar. Entonces me dijo, eso ya le toca a usted, eso escríbalo usted. Y además tenía un contrato con Planeta, ¿no? Eso ayuda. Unas expectativas además muy generosas. Muchas gracias a Andrés, a todo el equipo de Planeta, porque de hecho desde hace muchos años me habían invitado a escribir un libro, cualquiera, escriba un libro. Y yo, claro, mañana. Me pusieron tutora, me pusieron entrevistadora, no, ¿qué no hizo la editorial para incentivar la creatividad? Gracias por la paciencia, por ese apoyo y también un elemento de miedo, de síndrome de impostor puede ser, es decir, yo escribo columnas, uno escribe una columna mala y no pasa nada. La gente le dice, no, cosa tan mala que usted escribió y espere a la próxima. Pero el primer libro que le gana a uno, qué libro tan malo, ahí ya se murió uno. Sí, y pueden decirlo, pero ya lo escribí, Escribiste un libro imposible que diga uno eso. No. Bueno, muchas gracias. No solo lo dice la rectora de la universidad. No, pero te voy a decir por qué es, porque es la sensación de ustedes han ido a esa película de cine que uno dice, hombre, me gustó, ¿la puedes explicar? No, pero me fascinó, la estética, todo, realmente es difícil de contar, es súper fácil de disfrutar y creo que realmente es difícil de criticar. No veo quién crítico pudiera escribir una crítica sobre este libro y si la hace me parece un berraco. Porque si la hace va a generar un me debate emocionantísimo. Me parece además de absolutamente Brigitte. difícil. Puedes criticar tus puntos de vista, pero es que eso es distinto a criticar el libro.
Es decir, los puntos de vista siempre podrán ser. Y eso que trae esa pregunta y que hablas del caos me conduce a un punto ya. Yo creo que es el tiempo para cerrar, para que además puedas compartir con quienes vinieron a verte y a recibir el libro y a firmar el libro. Y es, a mí me encanta cómo cierra el último capítulo antes de la conclusión. Y me gustaría que en tu voz leyeras ese último párrafo de ese capítulo y luego lo conversemos, porque me parece que termina como la vorágine y se los tragó la selva, con una frase absolutamente lapidaria, bella. ¿Usted sí? Yo no traje mis gafas, pero O sea, ¿la leo yo? sí, definitivamente. Qué pena. Es que usted, no, vea, pero vaya entrenando. Cuando uno Tengo mis hace un gafas. libro, Sí. viene preparado para leerlo. No es que ya se deja regañar de mí, Dice, el refugio que otros plantean, más silvestre, implicará un nomadismo de escalas no imaginadas en el pasado, pero prefijadas por la caída de los muros que pretendieron regular las migraciones. Otra opción cyborg, porque ese es el capítulo, el último, sin duda, pues deambular por un planeta trastornado sin ayuda de las tecnologías digitales será una quimera. Habrá comunidades esencialistas que reverenciarán lo orgánico, tanto como los veganos, su credo de paz con los animales, pero otros querrán experimentarse en cuerpos y contextos alternativos, transitando a otras fases de lo humano. Todos seremos trans. ¿Qué le parece? Todos seremos trans. Y yo te digo que yo, cuando llegué a ese final, me sentí como, ay, cerró divino. O sea, porque realmente cuando uno lee el libro, todo el tiempo está transitando, y yo paso, pues como mujer, paso por los ecofeminismos y lo entiendo, como persona que puedo estar defendiendo algunos principios. Fui vegetariana un montón de años, 25 años de mi vida fui vegetariana. Entendía un montón de elementos, y al final, cuando tú dices todos seremos trans, yo dije, ok, algo me dijiste, por eso te dije, cerraste como la vorágine, explícame ese final, por Dios, ¿de dónde sale esa? ¿O desde el principio estaba ahí? Pues yo creo que estaba desde el principio, en la medida en que quisiera reconocer las trayectorias de vida tan hermosas que tiene todo el mundo, en medio de sus tragedias, en medio de sus dilemas, en medio del sufrimiento, de la enfermedad. Cada persona es absolutamente maravillosa porque es única y porque hasta cierto punto siempre la lucha. Me dice Adriana que nadie fracasa más que nadie, una frase del principio de los tiempos, pero todos la luchamos, y la historia importante es la de la lucha, no nada más. Entonces todos transitamos por el mundo y nos vamos convirtiendo en otras personas, ojalá en las personas que queremos ser, no en las personas que otros quieren que seamos. Por favor. Así es. Y esa es la belleza de este libro. Brigid, antes de despedirme, no puedo sino preguntarte una cosa, y es algo que quieras decir en este último momento, que digas, Claudia no me preguntó, cómo no la cogió, yo lo que traje, cómo le trabajé a ese concepto y esta ni se lo pilló, o sea. No, faltaba. Muchas gracias, Claudia, de verdad, por una lectura tan profunda, tan cuidadosa. Creo que el libro sobresimplifica muchas cosas, obviamente, para hacer un ensayo cortico y una guía, porque es una guía de lectura que además reconoce que no sirve como guía, no traten de guiarse por esta guía, esa es la advertencia. La antítesis. Sí, porque un señor muy querido, tal vez el primer comprador del libro en el Festival de las Artes de Barranquilla, un señor muy mayor, se me acercó y me dijo, no, doctora Brigid, que me escriba una dedicatoria muy especial en este libro para Miguel. Pero no me soltaba el libro, y después me dijo, no, es que ya no es Miguel, ahora se llama Ángela. Y yo no he podido entender eso, entonces compré el libro para tratar de entenderlo. Y dije, buena suerte. Se lo firmé con mucho cariño, pero
¿Qué te dijera, pobre señor? En cualquier momento lo devuelve, pero yo le di la dirección de la editorial. Pues, Brigitte, primero, gracias. Gracias por este regalo. Realmente no sé si el Señor va a poder entender la vida de Miguel y de, ¿cómo se llama? Ángela. Y de Ángela, pero lo que sí sé es que va a aproximarse a una obra que le permite a uno entender lo que es transitar la vida, porque para mí el resumen de esto es una historia de cómo transitamos y cómo la vida se interpreta todo el tiempo. Esta conversación además la cierro con mucho amor porque hace unos meses estuvimos, tú me estabas ayudando, yo terminé mi doctorado, mi tesis de doctorado la semana pasada y una de las, ya la entregué. Un aplauso. Sí, gracias. y mi tesis es sobre la imaginación y una de las entrevistadas fue Brigitte y la verdad es que leía y releía otra vez la entrevista de Brigitte y ahí fue donde me anunciaste este libro y claro, Ecologías Imaginarias, cada vez que lo leía volví y me encontraba con eso, así que mil gracias por el privilegio de leerlo y a Planeta por permitirme la oportunidad de ser la primera y decirte que no sé si alguien entenderá y será una guía patafísica o no una guía, pero lo que sí sé es que es una obra preciosa que vale la pena leer. Felicitaciones y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá y gracias, Claudia.